Pasamos ahora al modelo de dotación de factores, o el análisis de la dotación de factores como fuente de la ventaja comparativa. Como vimos en clases anteriores, a partir del modelo ricardiano podemos anticipar cuál va a ser el impacto del comercio sobre la distribución intersectorial del trabajo entre países, es decir, cómo se va a mover el trabajo de una producción a otra dentro de un mismo país, los precios relativos de los bienes y la capacidad de producción mundial. Hemos visto que el comercio aumenta la capacidad de producción mundial. Pero, ¿qué dice el modelo ricardiano sobre el impacto del comercio en la distribución del ingreso? ¿Hay ganadores y perdedores? Estas son las mismas preguntas que planteábamos a partir del modelo de factores específicos. Y ahí analizábamos que el modelo de Ricardo solo asume que existen trabajadores, entonces no puede decir nada con respecto a la distribución del ingreso. Como decíamos en la clase pasada, el modelo ricardiano sugiere no solo que todos los países ganan con el comercio, sino que todos los individuos dentro de un mismo país ganan con el comercio. Otra de las preguntas que quedan sin respuesta en el modelo de Ricardo es ¿qué determina la ventaja comparativa? En principio, según Ricardo, son las diferentes productividades de los trabajadores las que hacen que un país tenga ventaja comparativa en un bien o en otro. Pero Ricardo no profundizó demasiado en por qué un trabajador inglés es más o menos productivo que uno portugués. Vamos a ver ahora otra teoría que explica los flujos comerciales a partir de la diferente dotación de factores productivos que tienen los países. Esta teoría fue desarrollada por dos economistas suecos alrededor de los años 20 y 30, que eran Erich Heckscher y Bertil Ohlin. Ohlin era el alumno de Heckscher y ganó el Premio Nobel de Economía, y después, en los años 40, esta teoría fue ampliada por Paul Samuelson, que es el mismo autor o uno de los dos autores del modelo de factores específicos, y es por eso que este modelo se conoce como el modelo de Heckscher, Ohlin y Samuelson. En principio, los países comercian porque existen diferencias en los precios relativos antes del comercio, es decir, en autarquía. Por ejemplo, en autarquía el precio del trigo en Argentina, con relación a la indumentaria, es mucho más bajo que en China. Estas diferencias en los precios relativos se deben a diferencias en las fronteras de posibilidades de producción que pueden surgir, como veíamos en el modelo de Ricardo, de diferentes tecnologías y también pueden surgir de diferentes dotación de recursos. Y las diferencias de precios también pueden obedecer a diferentes condiciones de demanda, es decir, los gustos y las preferencias. Con lo cual, podemos decir que los determinantes de la ventaja comparativa son las diferencias en tecnología, las diferencias en la dotación de recursos y las diferencias en las condiciones de demanda. El modelo desarrollado por Heckscher y Ohlin asume que la tecnología y los gustos son similares en todos los países. Por lo tanto, enfatiza las diferencias relativas en cuanto a la dotación de factores como único determinante de la ventaja comparativa. Por eso es que se conoce como la teoría de la dotación de factores. De acuerdo a esta teoría, un país va a exportar o va a tener ventaja comparativa en el producto que utiliza intensivamente el factor productivo que es relativamente abundante y barato en el país. Y va a importar el bien que requiera un uso intensivo del factor que es escaso y caro en el país. Esto se conoce como el teorema de Heckscher y Ohlin y parece un trabalengua, así como el nombre de los autores, y ahora lo vamos a ver en un poquito más de detalle. Vamos a verlo con un ejemplo. Lo que anticipa este teorema es que la India, donde el trabajo es relativamente abundante, va a producir prendas de vestir, que son los bienes en los cuales el trabajo se utiliza de manera intensiva en su proceso de producción. Igualmente, la Argentina, que es un país en el cual la tierra es relativamente abundante y por lo tanto es barata en términos relativos, va a producir bienes como el trigo, que utilizan mucha tierra en su proceso de producción. ¿Qué quiere decir que un factor productivo es relativamente abundante en un país? Vamos a verlo con datos reales. India tiene más trabajo que Argentina, pero también más tierra. Esto es en términos absolutos. Tiene un mayor número de población o de habitantes y un mayor número de kilómetros cuadrados de superficie. Pero ¿qué pasa en términos relativos? Tenemos que calcular la relación trabajo-tierra, o lo que se conoce más comúnmente, en este caso que analizamos solo trabajo y tierra, como densidad poblacional. Y lo que vemos es que en India
hay muchos más habitantes por kilómetro cuadrado de lo que hay en Argentina. Es decir, en términos relativos, en India hay más trabajo que tierra si lo comparamos con Argentina. Igual que lo que pasaba para el cálculo de la ventaja comparativa o relativa, para calcular la abundancia relativa de un factor, tenemos que considerar la cantidad de los otros dos factores productivos en los dos países, es decir, necesitamos 4 datos, 2 de cada uno de los factores para cada uno de los países. Decimos entonces que el trabajo es relativamente abundante en India y que la tierra es relativamente abundante en Argentina, calculando la relación o la división entre la cantidad de trabajo y de tierra que hay en cada uno de los países. Ahora bien, ¿qué pasará con el precio de esos factores o su remuneración? Es decir, ¿qué va a pasar con el salario de los trabajadores o con la renta de la tierra? Como siempre, el precio de algo se relaciona con la abundancia o con la escasez. Pensemos, pongamos una pausa en el video, a ver si nos damos cuenta en qué país los salarios van a ser más bajos con relación a la renta, es decir, este cociente. Salario-renta, ¿en dónde va a ser más bajo? ¿En la India o en Argentina? Vemos que en la India, donde hay más trabajo en términos relativos, el trabajo es relativamente barato o el salario es relativamente bajo. Y en Argentina, donde la tierra es relativamente abundante, es también relativamente barata o, en otros términos, la renta es relativamente baja. Fíjense que no estamos hablando de valores monetarios, sino valores relativos con relación al otro país. Entonces vemos que la relación entre salario y renta es más baja en la India que en Argentina, porque el trabajo es relativamente abundante y por lo tanto barato en la India. ¿De qué forma la abundancia relativa de un factor determina la ventaja comparativa? Este esquema resume un poco el efecto que tienen las diferencias en la dotación de factores en la ventaja comparativa o en el patrón de ventaja comparativa. Vemos que cuando un factor es relativamente abundante, su costo relativo o su remuneración relativa es menor que en los países donde es relativamente escaso. Por ejemplo, antes de que comercien, el trabajo es relativamente barato en la India y la tierra es relativamente barata en Argentina. Por lo tanto, en la India, el precio de las prendas de vestir, que es el bien que usa mucho trabajo en su proceso productivo, va a ser mucho más bajo que en Argentina. El precio de las prendas de vestir con relación al trigo va a ser mucho más barato en la India que en Argentina. En resumen, estas diferencias en la dotación de factores se traducen en diferencias en los precios relativos de los factores, o en la remuneración de los factores productivos, o en el ingreso que se lleva a cada uno de los factores productivos por su participación en el proceso de producción. Estas diferencias en las remuneraciones se traducen en diferencias en los precios relativos de los productos antes del comercio. Y son estas diferencias en los precios relativos en autarquía las que generan el patrón de ventaja comparativa, es decir, en qué bien tiene ventaja comparativa cada país. Fíjense que estos dos últimos eslabones de la cadena es igual que en el modelo de Ricardo. Las diferencias en los precios relativos de los productos se traducen en distintos costos de oportunidad y esto determina el patrón de la ventaja comparativa. A diferencia del modelo de Ricardo, donde las diferencias en los precios relativos se debían a distintas productividades, en este modelo estas diferencias en los precios relativos de los productos obedecen a diferencias en las dotaciones de factores. Vamos a visualizar la teoría de la dotación de factores gráficamente. Fíjense que necesitamos información referida a los países y a los bienes. Con relación a los países tenemos que saber qué factor tiene abundancia relativa en cada país. Vemos que la India, o suponemos que la India, es un país con abundancia relativa de trabajo, y Argentina es un país con abundancia relativa de tierra. Con relación a los bienes necesitamos saber cómo es el proceso productivo. Entonces vemos que para producir indumentaria o prendas de vestir se utiliza intensivamente el trabajo, mientras que para producir trigo se utiliza intensivamente tierra. Destacamos que en ambos países se producen tanto trigo como indumentaria y que ambos bienes necesitan tanto trabajo como tierra para producirse, pero en distinta medida. Esto es diferente al modelo de factores específicos, donde había un factor que era específico para una producción.
En este modelo, para los dos productos se utilizan los dos factores en distinta medida. Pasamos al análisis de las curvas. Estas son dos fronteras de posibilidades de producción de los dos países. Como Argentina es el país con abundancia relativa de tierra y la tierra se utiliza en forma intensiva para fabricar trigo, Argentina tiene una mayor capacidad para producir trigo que India. Por esto, la frontera de posibilidades de producción de Argentina está sesgada hacia el eje de trigo y la de la India hacia el eje de indumentaria. Y la India tiene una mayor capacidad para producir indumentaria. Imaginemos que inicialmente los países no comercian, es decir, que están en autarquía, y producen y consumen en el punto A. En ese punto, los precios relativos de los bienes son diferentes, es decir, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción en ese punto es distinta para ambos países. Esto lo vemos si trazamos una línea que sea tangente a las fronteras de posibilidades de producción en ese punto. Recordamos que esta línea indica el precio del bien que medimos en el eje X, trigo, con relación al precio del bien que medimos en el eje Y, o indumentaria. Al igual que en los modelos anteriores, la pendiente del eje PP en este punto indica el costo de oportunidad del trigo. Vemos entonces que en Argentina el precio del trigo con relación a la indumentaria es menor que en la India, y que esto se puede explicar por las diferencias en la dotación de factores entre países y por el hecho de que los bienes necesitan para su producción un uso intensivo diferente de los distintos factores. En resumen, lo que vemos es que en Argentina el costo de oportunidad del trigo, en términos de indumentaria, es menor que en la India, con lo cual Argentina va a tener ventaja comparativa en trigo, que en otras palabras es lo mismo que decir que el trigo es más barato en términos relativos, y la India va a tener una ventaja comparativa en indumentaria. ¿Qué pasa cuando estos países comercian? Tal como veíamos en la unidad 2, el comercio iguala los precios relativos de los bienes. Es decir, después de comerciar, el trigo no va a ser tan barato como en Argentina ni tan caro como en India, y lo mismo va a pasar con la indumentaria. Siempre que existan diferencias de precios, van a existir incentivos para comerciar, con lo cual los países van a dejar de comerciar cuando las diferencias de precios se eliminen. El comercio lleva entonces a la igualación entre los precios relativos de los bienes. Tenemos que marcar entonces una única línea de precios relativos después del comercio para los dos países, como en la línea roja que está acá. Vemos que en Argentina esto representa un aumento en el precio del trigo porque la pendiente de la recta roja es superior a la pendiente de esta recta y por lo tanto esto genera mayores incentivos para producir trigo. Si el trigo vale más o me pagan más por cada tonelada de trigo, existen más incentivos a dejar de hacer indumentaria y pasar a hacer trigo. Es decir, existe una especialización de tipo parcial. Se pasan recursos y se aumenta la cantidad de trigo que antes era acá, ahora se va a producir más, y esto es gracias a que se deja de producir indumentaria. Antes se producía esto de indumentaria y ahora se va a producir menos. Lo opuesto sucede en la India, donde la indumentaria aumentó de precio con relación al trigo. En la India, antes del comercio, el precio del trigo con relación a la indumentaria estaba dado por la pendiente de esta recta y ahora esta pendiente es menor. Si esta pendiente es menor, que me indica el precio del trigo con relación al precio de indumentaria, si yo invierto esto, lo que veo es que el precio de la indumentaria con relación al trigo, que sería el inverso de esta recta, es mayor que lo que era antes. Recordamos que cuando las curvas tienen costos crecientes, la especialización es parcial y no es total. ¿Qué quiere decir? Que se aumenta la producción del bien cuyo precio aumentó, pero que se producen los dos bienes después del comercio. Es decir, que no se deja de producir uno de los dos bienes. Más allá del punto B, vemos que la pendiente de la FPP, que es el costo de oportunidad, es mayor que la pendiente de precios relativos. Esto indica que lo que me cuesta hacer una tonelada de trigo adicional es mayor que lo que me van a pagar por ella. Entonces no me conviene especializarme más allá del punto B. Vamos ahora a analizar la situación post-comercio con algo más de detalle. Después del comercio, la línea de posibilidades comerciales es la línea roja, con lo cual se ve que los países pueden consumir más que antes. La situación inicial, que es el punto A,
solo se podía consumir y producir esta cantidad de trigo y esta cantidad de indumentaria, mientras que en principio, después del comercio, los países se pueden ubicar en cualquier punto de esta línea roja. Decimos en principio porque hay un requisito que tenemos que cumplir. Como solo estamos considerando dos países, las exportaciones de trigo de Argentina tienen que ser iguales a las importaciones de trigo de la India, y lo mismo pasa con el indumentario. Esto se verifica en un punto intermedio como el C. Y es a partir de este punto, que es el punto que asumimos que se va a dar de consumo luego del comercio, es donde podemos marcar los triángulos comerciales. Si la India, por ejemplo, después del comercio produce esto de indumentaria y esto de trigo, y consume solo esta cantidad de indumentaria, asumimos que el resto la exporta. Serían las exportaciones de indumentaria de la India, lo que producen menos lo que consumen. Y si se produce nada más que esto de trigo y se consume todo esto de trigo, la diferencia la importan de Argentina. Y podemos también marcar el triángulo comercial del otro país. Estas serían las importaciones de indumentaria de Argentina y estas serían las exportaciones de Argentina de trigo. Vemos que hay un montón de cosas en común con la teoría moderna del comercio que veíamos en la unidad 2. En principio, las ganancias del comercio están dadas por una mayor disponibilidad de bienes. Recordamos que en autarquía solo se puede consumir y producir en el punto A, que implica esta cantidad de trigo y esta cantidad de indumentaria para cada país. Y después del comercio se puede producir y consumir en un punto como el C, que implica más cantidad de indumentaria y más cantidad de trigo. Otra cosa que hay en común con los modelos de la unidad 2 es que el precio relativo después del comercio está entre los costos de oportunidad internos de cada país en autarquía. También vemos que hay una igualación entre el precio relativo de los bienes con el comercio, que se pueden marcar los triángulos comerciales, que representan exactamente lo mismo que en el modelo de la unidad 2. Y por último, quisiera mostrarles un poco la cantidad de supuestos que tiene este modelo. No es necesario que lo sepan en detalle, es solo para que conozcan de qué manera los economistas explican la realidad y cuáles pueden ser las ventajas y las limitaciones. Estamos pensando en un modelo que, como dijimos, tiene solo dos países que producen dos bienes con dos factores productivos. Que ambos países utilizan la misma tecnología, que las preferencias son iguales, que no varían con el nivel de renta, que los países se diferencian en cuanto a la dotación de recursos. Un país es abundante en trabajo y otro es abundante en capital. Esos son los supuestos que analizamos en mayor detalle. Y después tenemos una serie de supuestos más, que en ambos países la producción de X es intensiva en trabajo y la producción de Y es intensiva en capital. Que en los dos países los dos bienes se producen con rendimientos constantes a escala. Eso quiere decir que si se aumentan los factores productivos en una cierta proporción, la producción aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, si se aumenta el trabajo y la tierra en un 10%, la producción aumenta en un 10%. En el caso que, por ejemplo, los factores productivos aumenten en un 10% y la producción aumente en un 50%, estaríamos en un caso de retornos crecientes a escala o de economías a escala que vamos a ver en la próxima clase. Asumimos también que en ambos países existe competencia perfecta en el mercado de bienes y en el mercado de factores. Esto quiere decir que ninguna de las empresas individuales, que son muy chiquitas todas, tiene un control significativo sobre el precio del producto ni sobre las remuneraciones de los trabajadores. El octavo supuesto dice que la movilidad de los factores dentro de un mismo país es perfecta entre sectores, pero que la movilidad de factores es nula entre países. Es decir, estamos suponiendo que no hay migración de factores entre países. Este supuesto lo que nos permite determinar es que el salario y la renta van a ser los mismos en los dos sectores de un mismo país. Asumimos también que no hay costos de transporte y otros obstáculos al libre comercio. El comercio entre ambos países se encuentra equilibrado, y esto ya lo analizamos, y que existe pleno empleo o la plena utilización de los recursos en ambos países. ¿Para qué sirven todos estos supuestos? Bueno, en principio, no. Sirven para postular un modelo, y los modelos sirven para analizar un problema que es muy complejo en términos más sencillos.
Lo que se hace en un modelo es aislar una cuestión que es de interés analizar, en este caso es el impacto de la dotación de factores en la generación de relaciones comerciales y cuál es el efecto del comercio entre los países. También sirve para poner una situación en términos matemáticos y gráficos, lo cual la hace más sencilla de interpretar. ¿Y cuáles son las limitaciones? Bueno, que las explicaciones que surgen de los modelos a veces son muy dependientes de estos supuestos. Por ejemplo, como les decía en la próxima clase, vamos a ver qué pasa si hay economías de escala o retornos crecientes, es decir, si no se cumple el supuesto 6. Y vamos a ver que las conclusiones son totalmente opuestas. De igual modo, suponer que no existe diferencia en la tecnología entre países implica asumir, por ejemplo, que Haití no hace aviones no porque no sepa cómo hacerlo, sino porque sabe cómo producirlos, pero no tiene el capital necesario. Es decir, estamos eliminando desde el momento inicial una de las grandes diferencias entre países que van a destacar algunos autores como los evolucionistas, que son las diferentes capacidades tecnológicas. Por último, hay cosas que este modelo no analiza o no problematiza, que pueden ser muy interesantes en términos de política económica, por ejemplo, ¿por qué las dotaciones de factores de los países son diferentes? ¿Por qué Japón tiene mucho capital con relación a su trabajo y no lo tiene Haití? ¿Y eso fue igual a lo largo del tiempo? ¿Siempre la abundancia relativa de capital en Japón fue la misma a lo largo del tiempo? Es importante que ustedes sepan cómo se postula un modelo y a partir de qué supuestos se establecen determinadas conclusiones y saber que esas conclusiones son válidas en el marco de este modelo o en la medida que estos supuestos puedan adecuarse medianamente a la realidad.